Paz de Cristo, hermanos. No me esperaban salir de la batería, ¿verdad? Dijeron, ¿quién es ese hermano que está tocando? Ay, ay, ay. Tenía ya casi 20 años que no tocaba yo los tambores. Ya tengo una ampolla, mire. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no voltea ahí con su vecino, con su hermano? Denle una sonrisa. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Los niños pueden subir a sus salones. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, estoy contento de verlos a todos ustedes. Amén. Damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. ¿Qué deseamos para ellos? Dios los bendiga. Estamos contentos de ver a nuestro hermano Jorge, la hermana Araceli. Aleluya. Amén. Nuestra hermana ha estado luchando con el cáncer, una enfermedad terrible. Amén. Pero creemos de que la fuerza está en el Señor, está en la unión con la iglesia. Amén. Y estamos contentos de que están aquí. Amén. Por eso Dios nos dio la iglesia, para sobrellevar las cargas. Amén, aleluya. Cuando una persona se enferma, nuestro trabajo es orar, es consolar, es alentar. Que es hoy en este día voy a hablar acerca de ese tema, hermanos, amén. La importancia de pertenecer a la iglesia. Amén. Aleluya. La iglesia es única. La iglesia de Cristo es especial. No hay como la iglesia de Cristo. Aleluya. La iglesia de Cristo es única y es especial y es un privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en este día vamos a hablar acerca de ese tema. Amén. Vamos a orar para que Dios sea el que nos hable a través de su palabra. Ustedes saben de que la palabra es espada y corta. Nos hace un poco incómodos, pero la palabra es pura, es verdad. Y que lo que tiene que cortar, que lo corte, porque es bien para nosotros. Amén. Le pedimos al Señor, a veces le pedimos, Señor, moldéame, transfórmame. Entonces, pues viene Dios con la espada, dice, bueno, pues voy a hacer exactamente lo que me has pedido. Voy a cortar este lado, voy a cortar el otro lado. Y no nos gusta, pero Dios nos está moldeando por medio de su palabra. Amén. Porque queremos ser como Cristo. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Porque tú eres grande, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Venimos hoy en este día, Señor, para ser instruidos por tu palabra, Señor Jesús. Es a través de tu palabra, Señor, que tú has constituido maestros, pastores, Señor, para
instruir a tu pueblo a través de tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor, que salgamos edificados por medio de ella, Señor Jesús, para que seamos más como tú, Señor Jesucristo, para que seamos una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, Señor Jesucristo. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. No sé si podamos cerrar las puertas. Amén. Y podamos también silenciar nuestros teléfonos. Aleluya. Hoy en este día voy a hablar acerca de un mensaje muy importante. Y lo he intitulado Perteneciendo a la Iglesia. Creo, hermanos, que quizás es la primera vez que predico sobre este tema. No sé si lo he predicado anteriormente, no recuerdo. Y mi intención nunca es de atacar a ninguna persona, pero a veces la palabra es personal, es intencional para con nosotros y nos puede sentir un poco incómodos. Pero si es para la gloria y honra del Señor, que la palabra haga lo que tiene que hacer. Amén. Aleluya. Entonces hoy en este día quiero hablarles sobre la importancia de congregarse a la iglesia o pertenecer a la iglesia. Estamos enfrentando una crisis en nuestros tiempos donde muchos cristianos han dejado de congregarse. Y no nomás, hermanos, enfrentamos este problema aquí, sino que este es un problema a nivel nacional. Estamos enfrentando una crisis en nuestros tiempos donde muchos cristianos, por eso que este mensaje es para la iglesia. Y también es para aquellos que tienen ya tiempo viniendo a la iglesia, que quizás no han tomado esa decisión de qué van a hacer con Jesús, qué van a hacer con la iglesia. Pero hay una crisis donde muchos cristianos han dejado de congregarse, han dejado de pertenecer a la iglesia o tomar parte de la identidad de la iglesia. La iglesia, dígale a su vecino, dígale, la iglesia tiene una identidad. Y cuando hablo acerca de pertenecer a la iglesia, no me refiero a solamente venir y tomar asiento, sino que la iglesia es mucho más que asistir. Quiero yo decirles, hermanos, de que vivimos en una cultura de consumidores. ¿Verdad que sí? Donde la gente está acostumbrada a conseguir lo que quiere, cómo lo quiere, qué tan rápido lo quiere y de qué forma lo quiere. Y cuando se trata de escoger una iglesia, muchos lo buscan a su gusto, a su manera, a su forma, como les place. Porque esa es la cultura en que vivimos. Nosotros conseguimos lo que queremos, cómo lo queremos, qué tan rápido lo queremos y de qué forma. Y llevamos esa mentalidad, llevamos esa estrategia cuando se trata de pertenecer a la iglesia. Hoy en día muchas iglesias han cambiado sus estrategias por este problema, la falta de congregarse. Han cambiado sus estrategias para atraer a las personas. Hay iglesias que están estructuradas a correr como una empresa,
corren la iglesia como si fuera una compañía o un negocio. Y son iglesias donde los líderes no tienen ninguna relación con los miembros. Y hay miembros que les gusta de esa forma. No quieren tener ningún acercamiento con el liderazgo. No quieren pertenecer en ningún compromiso y están contentos de tener una iglesia donde no hay relación con el liderazgo. Y esto sucede más en iglesias grandes, mega iglesias, donde es casi imposible hablar con el pastor, hablar con los líderes. Hay iglesias también que se enfocan en tener los mejores servicios, los mejores programas. Y eso es suficiente para los miembros. Son atraídos por los programas, los servicios. Y no hay nada malo en tener un buen programa, en tener servicios. Se necesita. Otras iglesias tienen un enfoque grande en entretener a las personas. Y se enfocan en tener la mejor música, los mejores conciertos, las mejores plataformas, consiguen la mejor tecnología y eso es lo que muchos miembros buscan. Hay otras iglesias que no ponen ningún empeño en que los miembros tengan compromiso o tengan responsabilidad y eso es lo que muchos miembros buscan. Buscan lo más mínimo de compromiso. Buscan lo más mínimo de interés y de responsabilidad. Y no nomás, hermanos, enfrentamos este problema aquí, sino que es en todo en el país. Y también era el problema en algunas iglesias de aquel entonces. Hay un grande porcentaje de cristianos que no quieren responsabilidad. No quieren ningún interés por la iglesia. Pudiéramos decir, han rechazado la responsabilidad como cuerpo de Cristo. Por eso les dije de que quizás iba a incomodar a alguien. Pero hoy en este día, hermanos, vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios acerca de por qué debes de pertenecer a la iglesia. Lo primero que voy a decir en este lugar, hermanos, es de que tú no vienes a esta iglesia. Tú no vienes a esta iglesia. Este templo no es la iglesia. Hermano, amado, amada hermana, tú eres la iglesia. Tú no vienes a esta iglesia. Porque el templo, el edificio no es la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú eres, amado hermano, la iglesia. La iglesia viene contigo porque tú eres la iglesia de Cristo. Tenemos que cambiar nuestra definición. Yo sé que hoy en este día la iglesia se define como el templo, pero cuando hablamos acerca de lo que dice la palabra del Señor, el templo no es la iglesia, el edificio no es la iglesia, es el creyente, es el Hijo de Dios, aleluya, el Hijo de Dios. La iglesia se reúne aquí en este templo. La iglesia de San Pablo se congrega en este edificio.
Tú no vienes a la iglesia. Tú traes a la iglesia. Es por eso que este tema es muy importante. Porque si no cumplimos con la responsabilidad que Dios nos ha dado como iglesia, nuestro compromiso, nuestra falta de interés impacta al resto de la iglesia. Quiero decirles, hermanos, primeramente que la palabra iglesia en griego se conoce como eclesia, similar al español, eclesia, y esa palabra significa llamar fuera. Llamar fuera. Dios nos llama fuera de las tinieblas a su luz. Somos un pueblo escogido, nos llama fuera. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña que solamente existe una iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una institución. La iglesia son creyentes que han sido comprados por la sangre de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la novia de Cristo. La iglesia son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Son aquellos que confiesan a Jesús como el único Salvador. Aleluya. La iglesia son discípulos de Cristo. ¿Y cuántos, aleluya, discípulos tenemos en esta mañana que pertenecen a Cristo y pertenecen a la iglesia? Aleluya. Mire lo que dice en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza. Hablando de Cristo, dice, Él es la cabeza del cuerpo. Pues, ¿quién es el cuerpo? Dice, del cuerpo que es la iglesia. En la Biblia, la palabra del Señor usa diferentes descripciones para describir a la iglesia, y aquí usa el cuerpo. Cristo es la cabeza, pero hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, una iglesia universal. Una sola iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Aleluya. Y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Solamente hay una iglesia universal. La Biblia solamente habla de un solo cuerpo, una sola novia. Y esa iglesia universal se reúne en diversos lugares. Y vamos a mirar un ejemplo de esa iglesia que se reunió en diversos lugares, y tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto. En 1 de Corintios capítulo 1 y verso 1, si ustedes tienen sus Biblias, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice, a la iglesia de Dios. La iglesia no es mía. La iglesia no pertenece a la organización. La iglesia no pertenece a los líderes. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Corinto. ¿Por qué en Corinto? Porque ahí había hermanos convertidos, creyentes. Y ellos se congregaban en esa ciudad. De esa iglesia universal que hay, hermanos,
esa iglesia, aleluya, se divide, se reúne en diversos lugares. Y aquí tenemos el ejemplo de la iglesia en Corinto. Esta era una iglesia, era un grupo de hermanos creyentes que se congregaban en la ciudad de Corinto. Y Pablo describe a esta congregación de la siguiente manera. Mire lo que dice: a los santificados. Mire cómo describe la iglesia. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar que hacen, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy en este día? Hemos invocado el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero mire cómo los describe. Porque tenemos que nosotros entender la identidad de la iglesia. Dice, hermanos, Pablo describe a esta iglesia como santificados en Cristo Jesús. Aleluya. O sea, es una iglesia que ha sido llamada a ser santa. Es una iglesia que está en Cristo Jesús. O sea, ya no pertenece al mundo. Por eso se le dice a la iglesia, dice a los santificados en Cristo Jesús. Los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Señor de ellos. Es una iglesia que está en Cristo, o sea, ya no pertenece al mundo. El creyente ya no pertenece al viejo hombre. Esta es una iglesia que es santificada en Cristo Jesús. Y como dice la Escritura, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una iglesia que ahora pertenece a Jesús. Ya no pertenece al viejo hombre. El viejo hombre tiene que ser despojado. El viejo hombre tiene que ser crucificado. La iglesia tiene que ser crucificada. O sea, tenemos que crucificar las pasiones, los deseos de la carne que a veces quieren entrar y quieren gobernar y quieren controlar el ser humano, quieren mantenerlo esclavizado. Esta es una iglesia que está en Cristo Jesús. Ha sido llamada a ser santa, santa. Hay una iglesia universal, una sola iglesia de Cristo, por lo cual se reúne en pequeños grupos y en diferentes lugares, y uno de esos grupos era la congregación en Corinto. Ahora vaya a 2 de Corintios capítulo 1. En la segunda carta que Pablo escribe, dice de esta manera, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Dice, a la iglesia una vez más, ¿de quién? Del pastor. Porque sabía de que es lo que estaba ocurriendo. Habían divisiones entre la iglesia. Uno decía, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, pues yo soy del hermano Juanito. No, yo soy del hermano César porque me gusta que es aguerrido. No, la iglesia no pertenece a ningún ser humano. La iglesia es de Dios. Es de Dios. Y así tenemos que tratar a los miembros, a los hermanos, como hijos de Dios. Entonces dice, y a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, con todos
los santos que están en toda Acaya. Ya no menciona Corinto. Ahora menciona a todos los santos que están ahora en toda Acaya. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora ya no menciona solamente a la iglesia, a la congregación que se reúne en Corinto. Ahora dice la Biblia que menciona a todos los santos que están en Acaya. Acaya era una provincia romana que cubría la mayor parte del centro y sur de Grecia. Y la capital de esa provincia era Corinto. Pablo ahora en la segunda carta incluye a las demás congregaciones, a los demás hermanos que se reúnen en diferentes lugares de la región de Acaya. ¿Qué les quiero mostrar, hermanos? Es de que había iglesias, había congregaciones, hermanos que se congregaban, que tenían un compromiso, tenían una responsabilidad. Entonces ahora Pablo incluye no solamente a los que están en Corinto, sino que a todos los que están en la región de Acaya. Ahora vayamos en Gálatas capítulo 1 y mire lo que dice la palabra del Señor. En el verso 1 encontramos el apóstol Pablo escribiendo esta carta, dice: a las iglesias de Galacia. No solamente había una iglesia, sino que había muchas iglesias. No sabemos cuántas, pero había más de una. Y dice en el verso 1, dice Pablo, comienza diciendo Pablo, apóstol. Ahora mire lo que dice en el verso 2, dice: y todos los hermanos que están conmigo, dice, a las iglesias, ¿de dónde? De Galacia. Pablo les escribe a las iglesias de Galacia. Galacia era una región que abarcaba muchas ciudades, y en esta región había iglesias en diversas ciudades, pueblos que se congregaban. Gloria al Señor. Pablo no le escribe a una sola persona. Gloria a Dios. Pablo le escribe a las congregaciones, porque eso es precisamente lo que había en la iglesia primitiva. Había congregaciones, una sola iglesia, y esa sola iglesia universal se reunía en diferentes lugares. Amén, amén. Gloria a Cristo. Miremos otro ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 1. Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, dice, gracia y paz sean vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo le manda esta carta a esta iglesia. Pero ahora yo quiero que veamos los siguientes versos, porque Pablo ahora describe la naturaleza de esta iglesia, describe el carácter de esta iglesia. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque este es el carácter que debemos de tener nosotros. Mire lo que dice en el verso 3. En el verso 3 Pablo la describe como una congregación que tiene fe. Oye, si me oye, hermano, me escucha. Esta es una congregación conocida por su fe. Es una iglesia que trabaja. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe
y del trabajo. Era una iglesia conocida por su trabajo, de amor y constancia. Él la describe como una congregación que tiene fe, una iglesia que trabaja. En el verso 4, esta es una iglesia que ha sido escogida por Dios. Y en el verso 5 es una iglesia que ha recibido el Evangelio. Mire lo que dice el verso 5, dice, pues nuestro Evangelio, dice, no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y, diga conmigo, y en plena certidumbre. O sea, vino con plena convicción. Ellos fueron convencidos, estaban seguros de lo que habían creído. Y como resultado, Pablo en el verso 6 describe a esta congregación como una iglesia ejemplar. Mire lo que dice en el verso 6. Mire lo que dice en el verso 6. Dice, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y de quién más, y del Señor. Llegaron a ser imitadores de quién, de Cristo. La iglesia tiene que ser imitadora de Cristo. Ya no pertenezco a Elías, ya no me pertenezco a mí, ahora pertenezco al Señor Jesucristo. Ahora soy imitador de Cristo, soy embajador de Cristo, represento lo que Cristo representa, amo lo que Cristo ama, aborrezco lo que Cristo aborrece. Y si Cristo aborrece el pecado, el creyente tiene que aborrecer el pecado. Si Cristo ama las almas, el creyente tiene que amar las almas. Si Cristo amó a la iglesia, el creyente tiene que amar a la iglesia. Dice, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y luego dice el verso 7, con lo que llegaron a ser un ejemplo. Un ejemplo, dice, para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Solamente hay dos tipos de ejemplos. Es el buen ejemplo y existe el mal ejemplo. La pregunta que te quiero hacer, ¿qué ejemplo estás dejando tú? Como creyente, como hijo de Dios, ¿qué ejemplo dejas a tus compañeros de trabajo? ¿Qué ejemplo dejas a tus hijos? ¿Qué ejemplo dejas a tu familia, a tu esposa? Dice la Biblia, dice la palabra del Señor de que llegaron a ser un ejemplo no solamente para esa congregación, sino que para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y dice el verso 8, con ustedes, hablando de esa iglesia, dice, con ustedes como punto de partida, dice, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también, dice, en muchos lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Imagínense. Dice que la palabra del Señor fue divulgada. No solo en estos lugares, sino que en todos, dice, en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. A veces, tristemente hoy en día, nos da vergüenza testificar que somos cristianos. Nos da vergüenza decir al vecino que soy una cristiana, que amo lo que Dios ama.
nos da vergüenza. Y en vez de dejar un buen ejemplo, algunos dejan un mal ejemplo, un falso testimonio. No, dice, en esta iglesia dice la palabra del Señor ha sido divulgada. O sea, estas personas en estos lugares han llegado a conocer el Evangelio, la palabra del Señor, la fe, porque fueron un ejemplo. Fueron un ejemplo. Y dice, ya no es necesario que nosotros digamos nada. Y el verso 9 dice, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo. Para servirlo. Ellos se enteraron de que era una iglesia, era un grupo de hermanos que habían sido transformados porque miraron de que se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios. Se volvieron a Dios vivo y verdadero. Amén. Qué ejemplo grande tenemos de esta iglesia. Ahora miren Hechos 2:41. Quizás en este día no voy a terminar. El domingo voy a dar la segunda parte. Pero quiero establecer las bases importantes de esta predicación. Hechos 2:41. Mire este ejemplo que tenemos de la iglesia primitiva. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿qué nos muestra esta escritura? Aquí está hablando de personas que fueron añadidas a la iglesia. Y dice la escritura que ellos recibieron la palabra de Dios y fueron bautizados. La iglesia, quiero decirles, hermanos, se compone de hermanos creyentes que son bautizados en su nombre. La iglesia se compone de hermanos creyentes. Aleluya. Hermanos creyentes que son bautizados. La iglesia no se compone de personas incrédulas o de inconversas. No, la iglesia se compone de hermanos creyentes. La iglesia es un grupo de personas que son creyentes. Dice la escritura que 3,000 fueron bautizados, 3,000 recibieron la palabra y fueron añadidos a la iglesia. Hoy en día ya no se da ninguna condición para ser miembro de una iglesia. Ya hasta ni quieren bautizar. Ya hasta ni reciben la palabra. Los líderes se conforman con el puro diezmo y la pura ofrenda y ya te hacemos miembro. No, esta iglesia fue añadida y eran hermanos que recibieron la palabra, fueron bautizados, eran creyentes. La iglesia no se compone de personas que no son creyentes. Y otro punto importante de notar también es que alguien estaba contando a todos los que eran añadidos a la iglesia. ¿Por qué menciona que era 3,000? Porque alguien estaba tomando cuenta, notando. Aquí hay ya 3,000 que se han añadido a la iglesia. Son hermanos que han creído, que son bautizados. Alguien los estaba notando. Alguien estaba tomando el número de aquellos que eran añadidos. Sabían quién eran los miembros, quién eran los creyentes y quién no eran. Porque los apuntaban.
miramos estas características, recibieron la palabra, creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2 en el verso 46. Dice así la escritura: y perseverando unánimes. Mire la identidad, la característica de la iglesia. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Primer lugar, dice, perseverando unánimes. Unánimes. Dígale al que está a su lado, esta era una iglesia unida. Dice, perseverando unánimes. Dice, ¿en qué? En el templo. En Jerusalén solamente había un templo, pero también había sinagogas en diferentes pueblos. Los que no podían ir al templo iban a la sinagoga. Pero perseveraban unánimes, no de dejar de congregarse, sino que ir al templo, ir a la sinagoga, y luego sigue diciendo, hermanos, y partiendo el pan en las casas. O sea, partir el pan no se refería a las pupusas, las gorditas. Partir el pan, yo sé que ya tienen hambre. Partir el pan se refiere a la Santa Cena. Participaban de la Santa Cena, no en el templo, porque en el templo no se permitía participar en la Santa Cena, sino que era en las casas. Era la Pascua. Entonces, esta iglesia dice que perseveraban unánimes partiendo el pan en las casas. ¿Y qué más? Dice, comían juntos. Está la palabra unánimes, juntos, con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué más hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice la escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y es lo que hacemos cuando venimos aquí en la casa del Señor. Venimos a alabar, venimos a glorificar su nombre, y lo hacemos aquí en este edificio, y también lo hacemos en las casas. Alabamos a Dios, aleluya, glorificamos su nombre, convivimos, estamos unánimes. Y esta era la vida de la iglesia primitiva. Alababan juntos, tenían comunión los unos y los otros, tomaban la Santa Cena, la Pascua en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y Dios añadía, dice, cada día a su iglesia. La palabra de Dios dice que ellos perseveraban unánimes. Y aquí viene lo duro. En estas escrituras no miramos creyentes flotadores. Lo voy a decir otra vez. Y lo digo porque me quebranta a mí el corazón. En estas escrituras no miramos creyentes flotadores, que nomás están flotando. No saben si pertenece a la iglesia o no, no saben si son parte de una comunidad, o tal vez si saben, simplemente no quieren ser parte. En las escrituras no encontramos creyentes apartados de la iglesia, apartados de la comunión de los hermanos. Que lo que dice en Hebreos capítulo 10, 24, dice, tengamos en cuenta unos a otros. Dice, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejemos de congregarnos como la gente, como es la costumbre de algunos, dice, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Aquí no hay cristianos flotadores que nomás están flotando, no saben si son parte de esta iglesia o no son parte de esta iglesia. No, dice que perseveraban unánimes.
O sea, todos estaban de acuerdo de que era necesario ir al templo, estar juntos, estar en las casas, ir por las casas, tener comunión. Todos estaban de acuerdo que era necesario. Aleluya, gloria a Cristo. Me quebranta el corazón de ver, hermanos, hoy en día y aún en nuestra congregación que se les ha hecho fácil dejar de congregarse. Se les ha hecho fácil dejar el compromiso o el servicio que antes tenían o que antes valoraban, cuando primero se enamoraron de Dios, el primer amor. En muchas iglesias se ha perdido la convicción de pertenecer a la visión y la misión de la iglesia de Dios. Tristemente no quieren tener compromiso. Dice la escritura en Hechos 2:44, todos los que habían creído, no lo estoy inventando yo. Dice todos los que habían creído en ese momento que hubo una explosión. Dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Venir a la iglesia una vez al mes. Tener comunión una vez al año. No, tenían en común las cosas en tener comunión. En ir al templo. En aprender, en dejarse ser discipulado por la palabra de Dios. Tenían en común todas las cosas en orar. Orar. Porque hay necesidades en el pueblo, hay pruebas, hay luchas. ¿Y qué hacía cuando había una prueba? La iglesia oraba. La iglesia ayunaba. La iglesia se animaba. La iglesia se alentaba. Aleluya. Entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora mire lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y ahora mire, aquí viene otra vez el asunto del número. Dice, y el número de los varones era como 5,000. Alguien estaba contando, tomando notas. Bueno, aquí hay otro que se ha convertido. Aquí hay otro que ha creído. Aquí hay otro que se ha añadido a la iglesia. Alguien contaba a los que añadían a la iglesia. Y nomás voy a dejar este primer punto porque voy a continuar el próximo domingo. Quiero nomás dar el primer punto. ¿Por qué es importante pertenecer a la iglesia? Tomar parte de la identidad de la iglesia. Número 1, cada creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado en su nombre, que se considera discípulo de Cristo, ha sido llamado, diga conmigo, ha sido llamado a edificar la iglesia de Cristo. Por eso tiene que pertenecer a la iglesia. Porque usted, amado mío, ha sido llamado a edificar la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18 dice, Jesús le dijo a Pedro, dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, edificaré
mi iglesia. La palabra edificar significa construir, engrandecer, fabricar, es hacer grande. ¿Y cómo va a construir la iglesia? ¿Cómo se logra este objetivo, hermanos? Es a través de la iglesia. Es a través, hermanos, de nuestro compromiso y trabajo y servicio que la iglesia crece. Es a través de nosotros. Porque Dios llamó a la iglesia para edificarla, para construirla. Dios lo podía haber hecho, pero Él escogió a su iglesia. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, nadie ni ninguna cosa va a detener la iglesia, el crecimiento de la iglesia. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, y les digo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Así es como van a crecer la iglesia. Así es como van a añadir más personas. Es predicando, es testificando el evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo van a creer si no son enviados? Si no hay nadie que les predique, si no hay compromiso. ¿Cómo puede un creyente engrandecer el reino de Dios si rechaza el compromiso con la iglesia? Hemos sido llamados a edificar la iglesia de Cristo. Por eso perteneces a la iglesia, porque Dios te llamó a edificarla, a construirla. Una iglesia hermosa, una iglesia sin mancha, una iglesia santa. Amén. Aleluya. Y ahí voy a parar, hermanos. Quiero que se pongan de pie. Voy a continuar el próximo domingo. Aleluya. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y amado amigo, que también quizás has estado viniendo por un buen tiempo, Dios te está invitando que seas parte de la iglesia, que seas parte del plan de Dios. Amén, de engrandecer el reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué no pasamos aquí al frente, hermanos? Aleluya. Y vamos a decirle al Señor, tú me has llamado a ser la iglesia. Tú me has escogido. Así con estas imperfecciones que tengo, así con estas limitaciones que tengo, tú me has llamado a ser la iglesia. Aleluya. Engrandecer la iglesia. Aleluya. Me has llamado, Señor, pertenecer a esta hermosa iglesia que ha sido comprada por tu sangre, que ha sido derramada por tu sangre, Señor. Esta es tu iglesia, Señor Jesús, por el cual tú diste tu vida por ella. Te entregaste por ella, Señor, para santificarla, para purificarla, Señor Jesús. Aleluya. Usted es la iglesia de Cristo. Una iglesia comprada por su sangre. Aleluya. Aleluya.
nación santa, adquirida por Dios. Ese es el cuerpo de Cristo, nación santa, adquirida por Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesucristo. Oh, Padre Celestial. Aleluya. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a unirnos a un mismo espíritu, un mismo sentir. Aleluya. Vamos a unirnos a la causa de Cristo. Él vino a buscar el perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al pecador. Él vino a darnos vida eterna. Él vino para liberarnos, aleluya, del poder del pecado. Ese es el Cristo que sirvo yo. Aleluya. Ese es el Dios que sirvo. Aleluya. El diablo ha venido para destruir. Ha venido para dividir. Aleluya. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Él vino para establecer su iglesia. Una iglesia especial. Una iglesia especial. Aleluya, Señor. Santo es tu nombre. Vamos, iglesia, vamos a levantar nuestras voces en alto. Aleluya. Vamos a levantar nuestras voces en alto. Aleluya, invocar ese precioso nombre. Ese precioso nombre. Aleluya, Señor, gracias. Santo, Señor, es tu nombre. Señor.